yo creo que hoy vamos a dar un paso de gigante en cuanto al Consejo Social y a los presupuestos, ¿no? Entonces, antes de seguir adelante, quiero dar la palabra al... Bueno, arratsalde-on guztioi, gaurko bilera honek duen izateko arrazoia da 2023 urteko aurrekontuen aurkezpena egitea zuei, eta hori Kerman Orbegozok egingo du, Ogasun eta Finantza Zinegotzi delegatuak, eta egingo du orain arte ezagutu dezuten moduarengandik modu ezberdinean, nolabait esateko. Batez ere, Gizarte Kontseiluak dituen ildo nagusiak kontutan hartuta, ze pixu dauzkaten Gizarte Kontseilu bezala kontutan hartzen ditugun gaiek 2023ko aurrekontuan. Va a ser una manera un poco diferente a la que solía utilizar Jaime Domínguez Macaya, en el que lo que se va a intentar exponer fundamentalmente es el peso que tienen las políticas que suelen ser objeto de análisis fundamentalmente por parte del propio Consejo Social. A ver si acertamos. Yo solo quería hacer una precisión por las fechas en las que estamos. Bueno, y me imagino que habréis seguido la cuestión a través de los medios de comunicación, pero suele ser tónica habitual del Ayuntamiento aprobar los presupuestos del año siguiente antes de finalizar el año anterior. Es decir, lo lógico hubiera sido que los presupuestos de Donostia se hubieran aprobado hacia el 20 de diciembre. No ha sido así en esta ocasión, no lo fue así tampoco en el año 2021 por circunstancias muy especiales, prácticamente no lo fue en ninguna de las instituciones, pues porque la situación del 2020 generó tal incertidumbre, sobre todo de la previsión de ingresos, que era imposible hacer una previsión de cuál iba a ser el presupuesto que íbamos a gestionar. En esta ocasión, la circunstancia que ha motivado este retraso es de otro orden y es el de la aprobación de la prórroga del descuento en el transporte público, pero sobre todo la incertidumbre sobre su financiación. Es decir, cuando se aprueba esa decisión de mantener la bonificación al 50% en el transporte público, no estaba despejado todavía cuáles iban a ser las vías de financiación. Eso todo finalmente se aclaró un 28 de diciembre, es decir, el día de los Santos Inocentes, cuando el Gobierno de España decidió o aprobó un decreto mediante el cual el 30% de ese descuento iba a ser financiado por dicho Gobierno, por el Gobierno de España, y el 10%, eso se aclaró un poquito antes, por el Gobierno vasco, con lo cual ya teníamos un escenario de cuál era el déficit adicional al que tendríamos que hacer frente, que es el 10% restante. Y eso ya, aclarado el panorama, lanzamos el presupuesto a rodar, el proyecto de presupuesto a rodar, con la celebración previa de los consejos de administración, que tienen sus propios presupuestos que se integran en el consolidado de todo el ayuntamiento, y ahora ya, pues tenemos esta propuesta. Yo simplemente quería hacer ese matiz o esa precisión para que seamos conscientes de una cosa, y yo creo que eso Kerman también ya nos lo explicará, y es que el tener un excedente servicio público de transporte, que yo creo que lo tenemos, y eso Igor también lo puede explicar mejor que yo, implica que cualquier decisión que se adopta sobre las tarifas tiene una repercusión enorme sobre las cuentas de la compañía propiamente y sobre todo en la aportación del ayuntamiento a la compañía de tranvía. Para que nos hagamos una idea, y hablo de memoria, pero si no estoy equivocado, en un año normal, digamos, como fue el 2019, pues la aportación al déficit de la compañía fue de 16 millones y pico de euros, y en el presupuesto que ahora presentamos eso se ha más que duplicado. Digo, para que hagamos una valoración del peso que tiene y de la repercusión que tiene la toma de determinadas decisiones en lo que son las cuentas del propio ayuntamiento. Nire aldetik besterik ez, eta orduan, orain presidenteak dauka hitza. Eskerrik asko, Eneko, eta orain albiste ona dugu. Fitxaje bat egin dugu. Os tengo que decir que vamos a incorporar exteriormente a Julio Arrizabalaga, que hasta hace poco ha sido director de Biodonostia, y nos va a ayudar a tratar de
todos estos temas que hemos dicho de divulgación a la ciudadanía de los temas de ciencia, pues nos va a echar un cable. Julio, bueno, él y yo empezamos ya a trabajar juntos cuando él era MIR, yo era adjunto del Servicio de Medicina Interna del Hospital Donostia, y la verdad es que pues es un extraordinario profesional. Él fue uno de sobre los que descansó la asistencia a los enfermos de SIDA en aquella época, en Guipúzcoa y en Donostia, y luego pasó al hospital, a Biodonostia como director. Fue el creador de Biodonostia, ¿no? Yo de él destacaría dos cosas fundamentalmente. Bueno, pues su currículum, que podíamos estar aquí toda la tarde hablando, pero sobre todo su talante. Es un talante conciliador y es una persona que siempre ha tratado a los pacientes con respeto, con cariño, con empatía, y para mí esa es la mayor virtud que tiene Julio. Y sí te agradecería que en un par de minutos nos contaras qué ideas tenemos. Bueno, pues en primer lugar arratsaldeon y eskerrik asko, Daniel. La verdad es que me acuerdo perfectamente de aquella época y los primeros días que nos conocimos muy bien, sobre todo cuando cuando salió el virus, empezamos a hacer la serología y íbamos con tu coche, íbamos por la cuesta de Miraconcha y me decías, aquí baja y deja los panfletos para que vengan a la consulta. Pero vamos, fueron una época dura, pero muy bonita, con muchas anécdotas que yo creo que nos unieron mucho y la verdad es que el cariño es mutuo. Bueno, pero para no enrollarme, dentro de las actividades que tiene el Consejo Social, yo el Consejo Social lo he conocido pues después justo un poco antes de la charla. Había oído hablar, pero no sabía ni su composición ni realmente qué hacía. Y cuando la charla de octubre, en la que iba relacionado tecnología y longevidad, si vamos a vivir hasta 120 años, pues la verdad es que allí surgió, en aquella charla del Palacio Miramar, surgió como un brote de que los colegios profesionales podía ser como una primera fase de poder enganchar a los colegios profesionales que estaban relacionados inicialmente con salud, siempre dentro de y esto lo voy a leer porque no lo tengo interiorizado, dentro de lo que manda el Consejo Social, ¿no? Actividades que van dirigidas a la ciudadanía, bien como mesas redondas, conferencias o cualquier otro formato, preferentemente, aunque no exclusivamente, en las actividades de los temas prioritarios del Consejo Social, como natalidad, nuevos donostiarras, cambio climático, barrios. Y estas aproximaciones tendrían que ser flexibles y tenían que tener un carácter innovador. Entonces, viendo esto, pues faltaba quizá un poco todo el aspecto de ciencia-tecnología, que posiblemente también se le podía dar un barniz, porque en este momento yo creo que la gente coge muy bien todo lo que es el aspecto de la ciencia y la tecnología, porque al final, sobre todo cuando hablamos de salud, esto es algo que afecta a todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, normalmente prestamos interés. Bien, en aquella reunión en la que, a partir de ahí, tanto Daniel como Kepa, pues bueno, se empezó a plantear qué se podía hacer dentro de este tipo de charlas. Y lo primero que se dijo, bueno, vamos a hacer una reunión con los colegios profesionales, y estuvieron enfermería, veterinaria, odontología, medicina y farmacia. Y bueno, salieron, por decirlo así, como tres cosas. La más lejana y quizá la que a mí, quizá es la que más artificio puede tener, porque es un poco una charla, ¿no?, que es la que querríamos llevar a otoño. Y aunque eran 5 temas, me voy a referir solamente a 3 de los que podrían ser. El primero podría ser la inteligencia artificial. En este momento yo creo que estamos todos con este tema de ChatGPT, porque ya no es que nos venga, es que la podemos usar, ¿no? Entonces, si hacemos algo que realmente el ciudadano pueda saber qué es lo que pueda utilizar de determinadas cosas, y en estos 6 meses esto va a evolucionar de una forma muy importante, pues yo creo que podía ser uno de los temas. Como quedó, está sin decidir. El segundo podía ser el de Donostia como ciudad de la ciencia, tanto desde un punto de vista interno como desde un punto de vista externo, sobre todo, ¿por qué la gente que ha venido quiere venir? Porque muchas veces los que estamos aquí no nos damos cuenta de qué es lo que puede haber, y realmente hace falta que nos diga incluso el que viene de fuera.
Y luego otra que podría ser también muy interesante sería, no sé si habréis oído el libro de Cerebros Rotos de Saúl Martínez Horta, y podría ser Cerebros Rotos y Cerebros Reconstruidos, ¿no? Con Saúl y con Rafa Yuste. Serían un neuropsicólogo y un neurobiólogo, y la verdad es que el mapa de eso sería precioso, y precioso pensando en la ciudadanía. Yo como ciudadano me encantaría. El segundo aspecto que se hace es, bueno, la primera reunión que se quiere hacer sería una reunión con los colegios profesionales para que ellos saquen cuáles son la problemática o los aspectos que pueden ver de cara al ciudadano y a la sociedad que realmente pues, puedan ser necesarios y se puedan poner encima de la mesa. Y en medio de las dos, que ya se han enviado las cartas, lo que se quiere hacer, este es un juego que hicimos al principio en Biodonostia, que era ponernos en contacto con los agentes tecnológicos y después, viendo lo que hacían los agentes tecnológicos, ponernos en contacto con la gente del hospital para que se pusieran en contacto entre ellos. En cuanto empezaban a chutar, desaparecíamos. Esto sería un poco lo mismo, con la idea de que en la primera capa de cebolla estarían los colegios profesionales con 5 centros que los que habíamos pensado eran Cidetec, Tecnalia, Biodonostia, Big Guipúzcoa y DIPC. Posteriormente, una vez de que tuvieran estos encuentros, la gente empezaría a hablar entre ellos y a ver si se llegaban a determinados aspectos para llegar posteriormente a grupos de ciudadanía, con lo cual estaríamos implicando ya a la ciudadanía, y esto a los centros tecnológicos y a los centros de investigación les va a interesar mucho, porque en todos los proyectos europeos ahora hay una cosa que es la investigación e innovación responsable, que una parte muy importante de ella es la participación ciudadana. Por lo tanto, ellos van a participar seguramente encantados. Y esto podría llevar a que pudiera haber una organización ciudadana que pudiera ser en un futuro un observatorio de la I+D de lo que está sucediendo, que pudiera tener independencia de opinión y todo con todos los agentes. Y bueno, podría ser un camino que habrá que hacerlo, pero que bueno, pues que parece todavía hay muchas hojas y hay mucha piedra, pero que no sé, que igual se puede empezar a andar. Y esto es lo que quería decir. Gracias. Eskerrik asko, Julio. Bueno, como introducción a la presentación de los presupuestos, y quiero agradecer a Kerman Orbegozo el esfuerzo que ha hecho para ir avanzando en este tema, adecuándolo al Consejo Social, yo quisiera, de una forma breve, en 5 o 6 minutos, mostrar el encuadre donde, desde el punto de vista del Consejo Social, vamos a ir encajando todo el tema de los presupuestos. Para ello, he hecho una revisión de cómo funcionan los presupuestos en otras, qué es lo que se hace con los consejos sociales y con los presupuestos en otras ciudades. Por ejemplo, y me he basado en los reglamentos de los consejos sociales. Por ejemplo, Madrid, Málaga, Alicante y Bilbao, y fijaros que estamos hablando de reglamentos muy recientes, ni se plantean ni hablan de la palabra presupuesto. Es decir, no, para el Consejo Social es algo que es accesorio. Hay otras ciudades, como por ejemplo Granada o Gijón, en la cual, y ya empezamos a entrar en matices, se dice, también una de ellas es reciente, que el Consejo Social realizará informes preceptivos, pero no vinculantes. No se habla tampoco de presupuestos ni en Granada ni en Gijón. En Valencia, aquí vemos al alcalde presentando al Consejo Social los presupuestos. Se dice que el Consejo Social conocerá los criterios generales del presupuesto municipal. Hay otras 2 ciudades que dan un paso más y dicen Córdoba y Valladolid
el Consejo Social emitirá un dictamen preceptivo, pero no vinculante, sobre el presupuesto municipal. Y Valladolid informará los criterios generales del presupuesto municipal antes de su aprobación como proyecto. Barcelona, recordáis que hace un año estábamos oyéndole a la representante, a Montse Morera, y recordáis cómo dijo que se iban a aprobar el nuevo reglamento en 2022, que ya se ha aprobado en mayo pasado, y ahí pone textualmente que el Consejo Social conocerá y debatirá los presupuestos municipales y, en su caso, emitirá un informe. Recordéis que Montse dijo que este informe era preceptivo. Y en Gasteiz, que yo creo que es de alguna forma nuestra referencia, el reglamento de 2014 dice que el Consejo Social elaborará un informe preceptivo sobre el proyecto anual de los presupuestos. Nuestro reglamento, el de Donosti de 2014, dice que nosotros, el Consejo Social, deberemos conocer y debatir los presupuestos municipales y los resultados de su ejecución, pero no hacer ningún tipo de informe. Bien. Recordáis que siempre la referencia a París pues es, para mí, de alguna forma es obligada. Aquí vemos, hace un mes se reunió la alcaldesa de París, gaditana, con el Consejo Social y hicieron un poco un resumen de lo que había sido el año. Recordáis que ya no se llama Consejo Social, que se llama Asamblea Ciudadana, que se reúne 2 mañanas al mes y que está compuesta por 100 ciudadanos que se eligen por sorteo y cambian cada año, ¿no? Tampoco hablan nada de presupuestos, el Consejo Social de París. ¿Cómo ha sido, y ya entramos en los procesos de las 2 ciudades que nos sirven de referencia, cómo ha sido este año pasado el proceso por el cual el Consejo Social ha analizado los presupuestos de la ciudad de Barcelona? Pues en octubre pasado el gerente del Ayuntamiento presentó el presupuesto al Consejo. En noviembre hubo 4 o 5 reuniones con expertos del Ayuntamiento e independientes, con expertos independientes también, y se hizo por partidas. Cada partida llevaba unas personas. Luego hubo reuniones con los concejales de la oposición y finalmente se redactó un informe que el 1 de diciembre fue aprobado por el plenario del Consejo. Este ha sido el proceso que se ha seguido. Si vemos el presupuesto de Gasteiz, ¿cómo ha sido el proceso? Pues este año pasado, entre el 19 de septiembre y el 10 de octubre, hubo las reuniones de los elkargunes y ausogunes que nos contaban los representantes del Consejo Social de Gasteiz. El 20 de octubre se presentó el informe a la Comisión Extraordinaria de Hacienda y se hicieron nada más y nada menos que 287 propuestas. En noviembre hubo la respuesta del equipo de gobierno y el 24 de noviembre ya se hizo el informe preceptivo del Consejo. Bien, este es el primer informe, el de octubre, sobre los presupuestos de 2023. Son 29 páginas en las cuales se hizo esas casi 300 aportaciones. Bueno, pues de estas 287, pues fijaros, hay aumento de las partidas de asociaciones, mantenimiento del arbolado, mantener el 0,7% de cooperación, aumento de la ayuda a cultura, bullying en la infancia, acceso a la vivienda de los jóvenes, infraestructuras para mascotas, aumentar aparcabicis y aparcapatinetes, aumentar la frecuencia de los buses, gauchori, suprimir volardos, maltrato a mayores, adopción de perros y microchips, y así una detrás de otra. Bueno, yo, y lo digo con todo el respeto hacia nuestros compañeros y compañeras de Gasteiz, pues la verdad es que no nos parece que es un poco, pues, que hay demasiados temas para ser eficientes, pero bueno, ellos lo hacen, lo trabajan, son de los pocos que tienen un programa sólido, consolidado desde hace años. Presentan los resultados, los cuelgan en la web y son transparentes y encima nos ayudan en todo lo que ellos pueden, ¿no? Bien, la respuesta del Servicio de Presupuestos, que fue de noviembre del 22, tiene 49 páginas y en ella pues van respondiendo una a una a estas 287 ideas. Y finalmente el propio Consejo Social, ante las respuestas del gerente de presupuesto, del concejal de los presupuestos, hace un informe preceptivo en el cual pues, dice diferentes cosas. Por ejemplo, una de las cosas que decía es, de las 287 propuestas que os hemos hecho, 101 no se han contestado. De las respuestas hay algunas ambiguas,
hay balones fuera, hay respuestas que se derivan a otras instituciones y con todo eso pues ya establecen un poco lo que se hace, ¿no? Bien, por tanto, pues estas son un poco nuestras referencias. Quizá yo no descarto que en octubre hiciéramos algo parecido, pero evidentemente con 2 o 3 aportaciones prepararíamos en la comisión permanente, pero claro, yo creo que ya centrados en nuestros objetivos. Y sin más, pues cedo la palabra a Kerman. Segundo bat, lehenengo eta behin eskerrik asko, gizarte kontseiluko kide guztioi, eskerrik asko etorri zareten guztioi, eta batez ere Zulaika jaunari, ezta? Eskerrik asko. Lehenengo aldiz, nire lehenengo hitzartea izango da, zuen aurrean, eta gustatuko litzaidake, edo nahiko nuke aberasgarria izatea guztiontzako, gaia nire asko gustatzen zait, aurrekontuen gaia, baina aitortzekoa da beti ez dela erraza izaten komunikatzea edo azaltzea zertan datzan gure aurrekontu proiektuak, ezta? Beraz, saiatu naiz, ulerterrazagoa izan zedin, saiatu naiz aurkezpen bat prestatzen, eta horren bitartez, azalpenak edo jarraitzeko espero dut errazagoa izatea guztiontzako. Ikusten duzuen bezala, aurrekontu... Segundutxo bat, ez dakit... Lehen bazebien, proba egin ditugu eta bazebien, baina ez... Klikatu behar da, ezin da honekin? Hain bai. Oso ondo, azteko eta ben, zehaztearren, ez da, udal aurrekontu proiektua da, eta barne biltzen du, udala beraz gain, bere organismo autonomoak, eta gainontzeko ente eta sozietateak, ez da. Aurrekontu kopurua totala 271,9 milioi eurokoa da, eta horrek esan nahi du, aurrekoarekin alderatuta 8,73 hasi dela kopurua. Ikusten badugu, aurrekontu espedientean interbentzioak egindako txostena jaso behar da, interbentzioak informatu behar du, eta bere esanetan egoera finantza eta ekonomia egoera ona da, ratio eta adierazle guztiak betetzen dira egonkortasun araudian jatotako edo eskatzen diren ratio eta adierazle guztiak betetzen dira, eta zentzu horretan egoera onean, egoera egonkorrean gaude. Aurrekontu hau prestatzen hasi ginenean, ikusten duzen bezala, eta dano dakigun bezala, azkenengo urteak urte nahasiak izan dira, ziurgabetasun handikoak, duela 3 urte pandemia egoerarekin hasi ginen, pandemiak jarraitzen du oraindik ere, joan den urtean, ia urtebete, Ukrainiako inbazioa gertatu zen, horrek egoera oraindik ere gehiago hasi zuen, energiaren presioen gorakada ere izan dugu, horrek zuzenan eragin die udalak eman beharreko zerbitzu eta gastuei, inflazioa, KPI-aren igoera, beraz, egoera hori kontuan hartuta, gure aurrekontu honen inguruan hausnarketa egiten hasi ginenean, identifikatu genituen zintzuren gure erronka nagusiak. Hor daukagu alde batetik gizarte kohesioa, gizarte eta hiriaren kohesioa, gizarte ekintza, auzoak, zerbitzuak, bizitza kalitatea hobetzeko, orokorrean, klima aldaketaren aurkako borroka, energia trantsiziorako politikak,
mugikortasun eredu berriak, isuririk gabeko inguruak, zona bajas emisiones deitzen delakoa, bizikleta bidegorriak sustatzea, eta bar, hirigintza plan berria, funtzio publikoaren eraldaketa, plantillaren gaztetzea, eta bar. Beraz, 271,9 milioi dauzkagula, edo aurrekontuak dauzkala esaten dugunean, lehenengo galdera da, nondik atera ditu horiek, zein izan da gure diru iturria, nondik atera ditugu. Grafiko honetan ikus daitekeenez, alde batetik daukagu, nola kentzen da? Horretu. Ez da hartzen. Ez da hartzen. Ya. Vale, bueno, ya está Juana. Bueno, pues entonces, cuando estamos hablando de los recursos de los que disponemos, no sé muy bien la pantalla ahora, pero bueno, principalmente tenemos dos fuentes de financiación. Por una parte están los impuestos y las tasas municipales, como veis es el quesito o la parte azul, y por otro lado están las transferencias que recibimos de otras instituciones, como puede ser el Fondo Foral de Financiación Municipal. Como veis son las principales fuentes de financiación. Luego tenemos también la enajenación de inversiones reales del ayuntamiento, que son las ventas de parcelas, etcétera. Aquí está mejor explicado. Tenemos, por un lado, los ingresos corrientes, que son 393,7 millones. Hemos de decir que gustatuko litzaigu azpimarratzea ekitaldi honetarako ordenantza fiskalak diseinatu genituenean udal gobernuaren erabakia izan zela ez handitzea, zerga politika mantentzea, izostea, eta zentzu horretan bakarrik udal zerga bat igo zen, ibiarena, eta 1,5%ko igora izan zuen tipoak, baina beste gainontzeko udal zerga eta tasen inguruan ere bai, ez genuen igoera nabarmenik burutu. Aldiz, garrantzia azpimarratu nahiko nuke foru funtsaren garrantzia, diputazioak, foru aldundiak egiten digun transferentzia, udalen eskumenak finantzatzeko, eta ikusten duzuen bezala, 175,9 milioi eurokoa izan da, eta aurreko urte edo aurreko ekitaldiarekin konparatuta, 11 milioi handiagokoa. Beste aldean dauzkago ere bai kapital sarrerak, ingresos de capital. En este caso es un ingreso consolidado, es decir, en todo el ayuntamiento, en todo el sector público del ayuntamiento de 67,7 millones. En lo que se refiere al propio ayuntamiento, los ingresos de capital ascienden a 56,5 millones que vienen de la venta de parcelas, inmuebles, de venta de inversiones. Y por otro lado, pues también tenemos aportaciones de otras instituciones, como pueden ser los fondos Next, el Gobierno Vasco para la Generación Urbana de Alza, etcétera, son aportaciones que hacen otras instituciones para inversiones, para que el ayuntamiento lo invierta. Por otro lado tenemos Etxegintza también, 6,3 millones, pues de bus 23, va a recibir una aportación del ayuntamiento para la adquisición de los autobuses eléctricos. Como decía antes, bueno, esto es la política fiscal, lo que he dicho antes, impuestos municipales, simplemente se ha modificado el IBI y en las tasas, pues de 21 tasas se ha modificado 4. Entonces, una vez que conocemos cuál va a ser el total de los recursos disponibles, o sea, la siguiente pregunta es en qué los vamos a gastar. Y en ese sentido, pues para analizar el gasto, hay distintas formas o distintos puntos de vista, pero me gustaría empezar por el de la distribución del gasto por áreas, que yo creo que es bastante fácil un poco de visualizar a qué se destina el gasto en el presupuesto, ¿no? En un primer lugar, servicios públicos básicos. Aquí estamos hablando de lo que es la Guardia Municipal, bomberos, agentes de movilidad, vivienda, urbanismo, Etxegintza. Tenemos también todo el tema relacionado con el bienestar comunitario, que es el saneamiento, abastecimiento, depuración de aguas,
todas las inversiones que se hacen también, o todo el gasto relacionado con los parques y jardines, protección, mejora del medio ambiente, mantenimiento de las playas. Es un total de 160,8 millones y es el área de gasto que mayores recursos dispone. En segundo lugar, vendrían las actuaciones de carácter económico. Aquí estamos hablando del transporte público, como decía antes, 64,6 millones para transporte público, de los cuales 19,1 son para inversiones que va a llevar a cabo Donostibus para la electrificación principalmente de su flota. Luego también tenemos gasto para infraestructuras, mantenimiento y servicios urbanos, desarrollo turístico, promoción turística, desarrollo económico, etcétera. Entonces, este sería la segunda área de gasto. En tercer lugar, tendríamos la producción de bienes de carácter preferente. Pues aquí estamos hablando de los evacuatorios, el dinero que se destina a centros de salud. Estamos hablando también del dinero que se destina a los centros escolares, a Donostia Cultura, deporte, Anoeta Kiroldegia. En cuarto lugar estarían las actuaciones de carácter general, que aquí también estamos hablando pues eso, del parque móvil, Distrito Este. Y en quinto y sexto lugar estaría actuaciones de protección y promoción social con 35,3 millones, que bueno, este apartado lo desarrollaré un poquito más adelante con mayor detenimiento. La otra forma de abordar el gasto, de intentar explicar el gasto, es según la clasificación económica. De acuerdo a la normativa presupuestaria vigente, pues bueno, ahí se establece una clasificación económica. Podemos ver aquí también existe un gasto corriente y un gasto de capital. El gasto corriente asciende a 390,9 millones y el gasto de capital serían las inversiones del sector público municipal y serían de 70,9 millones. Aquí se ve mejor, hemen hobeto ikusten duzen bezala, bi esparru nagusi daude, o sea, está en azul el gasto de personal y en naranja los gastos de funcionamiento, ¿no? Lo que cuesta abrir la persiana todos los días. Por otro lado, también tenemos las transferencias o las subvenciones que se dan y finalmente también tenemos las inversiones en verde. Entonces, relacionado con el gasto corriente, el capítulo 1, 165,4 millones. Ha habido un incremento de 8,4 millones respecto al ejercicio anterior. ¿A qué se ha debido esto? Principalmente, las retribuciones de los empleados públicos. Ha habido en el año 2022 se ha consolidado un incremento del 3,5% en las retribuciones a los empleados públicos del ayuntamiento y se prevé, en función de la Ley de Función Pública Básica, etcétera, se prevé que el incremento para el 23 sea como mínimo de un 3%. Entonces, bueno, eso es un incremento considerable, pero además también se van a materializar diversas ofertas públicas de empleo, sobre todo relacionadas con el proceso de estabilización, y además se van a incrementar algunos puestos de la plantilla, como por ejemplo en los agentes de movilidad. El segundo capítulo es el de los gastos de funcionamiento y los servicios, 173,6 millones de euros y también ha supuesto un incremento de 18,2 respecto al ejercicio anterior. Aquí, bueno, tenemos principalmente dos motivos que me gustaría destacar. Por un lado estaría el incremento del coste de los servicios, el incremento de los precios de los servicios para la prestación de los servicios tanto de mantenimiento o de los contratos que se hacen para prestación de servicios, limpieza viaria, parques y jardines, etcétera. También aquí está relacionado con que en muchos de estos casos, como la limpieza, etcétera, se han abarcado nuevas zonas de la ciudad, lo que ha incrementado también su precio, pero también, y otro de los factores que ha incidido directamente en este aumento del coste es el tema energético, ¿no? Como todos sabemos, pues en los últimos meses, sobre todo en los últimos años, pues ha habido un incremento del precio de la energía muy considerable que al ayuntamiento le afecta pues, todo lo que son los gastos en luz, en agua, etcétera. Entonces, he puesto una serie de ejemplos concretos, detallados, de las partidas que se incrementan. O sea,
un ejemplo clarísimo, limpieza viaria y de fachadas, pues de un año a otro el nuevo contrato pues tiene un incremento de 2,5 millones, o la recogida de residuos sólidos urbanos, que es la recogida de los camiones de basura y todo eso, pues al final el incremento es de 1.056.000, parques y jardines también, el contrato de playas, ayuda domiciliaria. Hay numerosos ejemplos que bueno, voy a destacar algunos. Y en el tema relacionado con el coste energético, pues el alumbrado público ha subido 2,1 millones de euros respecto al año anterior. Añarbe, las tarifas que nos cobra Añarbe por el abastecimiento, saneamiento y depuración del agua también en su cómputo total pues han subido prácticamente 2.200.000 euros respecto a lo que se cobraba anteriormente. El funcionamiento de los centros educativos, también ahí pues, les está afectando el incremento del precio de la energía. Ahí podéis ver 541.000 euros superior a lo que teníamos previsto en el 22, etcétera, ¿no? Luego, en relación con las transferencias y subvenciones, pues estos son, como decía antes, pues son las transferencias o las aportaciones que hace el ayuntamiento a sus, como podéis ver ahí, pues a sus entes, a sus organismos autónomos o a sus sociedades para que puedan equilibrar su presupuesto de gasto corriente y otras subvenciones que da pues al deporte o de carácter cultural. Pero aquí sí que me interesaría destacar que el incremento principal, uno de los mayores incrementos ha sido en lo relacionado con el transporte colectivo urbano de viajeros. Ha habido un aumento de 4,3 millones de euros y principalmente ha sido pues, por la carestía del combustible y luego, pues, como ha dicho el alcalde anteriormente, pues también pues, por la reducción tarifaria del 50% prevista para el primer semestre del 2023, porque eso al final, esa reducción en las tarifas las acaba pagando el ayuntamiento, haciendo esa aportación para cubrir esa reducción tarifaria. Otros ejemplos, Patronato Municipal de Deporte, pues lo mismo, ¿no? O sea, los que vamos a la piscina y así ya lo hemos notado. Al final se han tenido que tomar medidas para intentar cuadrar lo que es el presupuesto relacionado con el aumento del coste energético, pero aún así, pues como mínimo, 715.000 euros más del 2022 al 2023 simplemente para compensar ese incremento en el coste de las instalaciones deportivas, ¿no? En hogares del jubilado también estamos en la misma situación, etcétera, ¿no? O sea, tampoco me quiero extender porque la relación es bastante... A ver, veo... Entonces, para hacer una pequeña recopilación de lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? O sea, por un lado teníamos los ingresos, que los dividimos en ingreso corriente y ingresos de capital. Por otro lado, los gastos también, gasto corriente, 390 millones, en el cual hemos hablado del incremento en el gasto de personal, el gasto de funcionamiento y en las transferencias, pero también existe el gasto de capital, ¿no? Que en este caso es de 70,9 millones. Estos son las inversiones. Entonces, tenemos, en el caso del ayuntamiento, va a hacer directamente 56,9 millones de euros va a destinarlos a inversiones, pero también sus organismos autónomos, entidades públicas empresariales y sociedades públicas también van a realizar una serie de inversiones, que bueno, esto es la foto un poco en general de cómo se distribuye el gasto, ¿no? El gasto corriente, 390, el gasto capital, 70,9. Entonces, cuando nos reunimos con Daniel, un poco para preparar esta exposición, es imposible explicar todo el presupuesto. Al final estamos hablando de cientos o de miles de partidas. En el caso de las partidas presupuestarias destinadas a inversiones, pues son más de 90. Entonces, bueno, por centrar un poco en la exposición, ¿no? Pues acordamos en que igual sería interesante hablar, por ejemplo, de inversiones en los barrios de la ciudad, principales inversiones en los barrios de la ciudad, luego también principales inversiones en materia medioambiental y, por último, principales inversiones en temas de acción social, ¿no? Entonces, relacionados con los barrios, pues el objetivo principal es lograr la cohesión de la ciudad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Se van a destinar 31 millones de euros. Y por barrios, pues bueno, Parte Vieja y Centro es la que en esta ocasión pues, va a tener la mayor cantidad, principalmente debido a la inversión que se va a realizar en el Talent House,
que como veis ahí desde 7.200.000, pero bueno, además de eso, pues se van a iniciar el proyecto para la inversión para dotarnos de alojamientos dotacionales en la calle Campanario, 1.230.000 euros. Se prevé que va a ser además créditos de compromiso por varios años, hasta un total, en el 2024 otro 1.230.000. Se va a realizar también la urbanización de la Brecha y la pérgola de la Brecha. Y luego además se van a hacer otra serie de inversiones, como por ejemplo la instalación de la cubierta en el parque de la Plaza Zuloaga, de 120.000 euros, y en este caso viene de los presupuestos participativos. Una propuesta que se ha recibido de los vecinos y se ha incluido en los presupuestos participativos. Otras inversiones pues, pueden ser el despliegue de la fibra óptica y adaptación Smart para mejorar la conectividad en la parte vieja, inversiones en el Museo de San Telmo, iluminación de la fachada del Ayuntamiento. Otro barrio es en el caso del Distrito Este, lo que se refiere a Alza, bueno, pues hay una inversión principal de 2.100.000 euros con una serie de créditos de compromiso también para incidir en la regeneración urbana de Alza. Esto viene a través de una subvención del Gobierno vasco. Pero además se van a hacer otra serie de inversiones, como por ejemplo la mejora de la Casa Nao. Se va a iniciar también el proyecto para dotar a Alza de un equipamiento, un campo de fútbol en Merquear. Luego también se va a realizar un nuevo aparcamiento en Tomasene. Y bueno, luego se van a realizar una serie de actuaciones en la ciudad para mejorar para mejorar los puntos críticos existentes, y uno de ellos es el que se va a realizar en Alza Herrera. En Distrito Este también, en lo que se refiere a Inchaurrondo, pues bueno, se va a hacer también el enlace de Marruchipi, es una partida plurianual, pero bueno, para este año está previsto invertir 1.075.000. Luego también en Inchaurrondo, en la Plaza Sagastida, se va a cubrir otro parque infantil, que viene también de los presupuestos participativos. Luego se van a realizar una serie de actuaciones relacionadas con el saneamiento en toda esa zona. Bueno, y en Bidebieta también, relacionado con el Distrito Este, pues bueno, se va a hacer este proyecto Donostiapen, que consiste es en decorar con murales pues, una serie de fachadas y paredes que entendemos que que puede ser algo interesante. En el Distrito Este, relacionado con los presupuestos participativos, pues tenemos que decir también pues, que hay 458.000 euros disponibles para que la Junta del Distrito Este decida a qué los quiere destinar. Otra de las actuaciones en el área de Loyola, Riberas y Martutene se va a iniciar con la urbanización de Ciudad Jardín por un valor de 4.300.000. Se va a llevar a cabo otra actuación también para cubrir otro parque infantil en la Plaza María Zambrano en Riberas, por un valor de 200.000 euros. Se van a iniciar los trabajos en la goleta de Martutene. Se va a hacer una inversión también a apostolado para hacer la aportación a la Junta de Concertación y desarrollar toda esa zona. Y luego, por último, también pues la Haurreskolak de Riberas pues, está previsto que se inicie ya próximamente el año que viene. Relacionado con Rotaburu y Gara, la zona de Rotaburu y Gara, pues bueno, se hace una aportación a la Junta de Concertación para iniciar cuanto antes el proyecto urbanístico, el desarrollo urbanístico. Se prevén que Hirigintza va a hacer también una aportación de 365.000 euros para la construcción de 95 viviendas de VPO. Es un crédito plurianual también. En el Infierno, pues lo mismo, se va a hacer también una inversión de 2.260.000. Hirigintza también va a hacer una aportación de 630.000 euros pues, para la construcción de 135 viviendas VPO. Y en este caso también irán 23 alojamientos dotacionales. La zona del barrio de Antigua y Ayete, pues la urbanización de Vera Vera, 700.000 euros, rehabilitación del Peine del Viento, 650.000, y luego pues, bueno, el ascensor en la zona de Eriz, y luego también un parque infantil cubierto y la remodelación del club de jubilados del barrio de Antigua. En Amara, pues la urbanización de Anoeta, 500.000 euros, el skate park también se va
se va a invertir en un nuevo skatepark en Anoeta. También es otra propuesta recogida en los presupuestos participativos. Se van a desarrollar los trabajos para un nuevo aparcamiento de motos en el entorno de Anoeta y se van a realizar diversas actuaciones en Sancho el Sabio. En lo que se refiere a Gros, Eguía, Tegorrieta, Ulía, pues bueno, otro de los puntos críticos que se habían detectado es el de la calle Misericordia. Se van a hacer actuaciones por valor de 200.000 euros. Se va a mejorar el entorno de la Paloma de la Paz, eso también es otra aportación del presupuesto participativo. Se va a hacer una inversión de 300.000 euros para actualizar o para desarrollar los trabajos que haya que hacer para la puesta en marcha de Zurrola Marítimo. Y luego otra serie de créditos de compromiso para los siguientes años en Oquendoalde, en la línea 17 del BI o en Aldaconea. En lo que se refiere a Igueldo, 150.000 euros también recogidos en el presupuesto participativo para la limpieza del camino Pocopandegui, el asfaltado completo de Pilotegui Bidea y la reforma del frontón. Por lo tanto, eso era relacionado con los barrios. En relación con el medio ambiente o con las inversiones en materia medioambiental, sí que me gustaría destacar que la idea o los objetivos principales han sido pues, la transformación digital sostenible del transporte urbano, como ya hemos mencionado anteriormente, la regeneración medioambiental de entornos urbanos y las actuaciones para la transición verde y sostenible. Entonces, aquí, además de lo que es el presupuesto propio, las aplicaciones presupuestarias del propio Departamento de Medio Ambiente, etcétera, hay una serie de inversiones relacionadas todo con la transformación, digitalización, etcétera, del transporte colectivo urbano. Y como podemos ver, pues uno que destaca principalmente es el de la adquisición de los autobuses eléctricos para la flota de bus, ¿no? 11.950.000. En este caso, viene en parte financiado con los fondos europeos Next, pero bueno, aparte de la adquisición de autobuses, pues hay que hacer otra serie de actuaciones, como es los pantógrafos para que se puedan recargar los autobuses, infraestructuras y puntos de recarga a lo largo de la ciudad, paradas y marquesinas inteligentes, etcétera, ¿no? Entonces, relacionado con la electrificación y digitalización del transporte público, tenemos bastantes actuaciones inversoras, pero bueno, estos son un poco las principales, las que me gustaría destacar. Relacionado con la regeneración medioambiental de entornos urbanos, pues ya lo hemos comentado antes también, pues se va a iniciar un proceso o se va a iniciar una serie de inversiones en Alza. Para el 2023 hay presupuestados 2.100.000, pero bueno, como he dicho antes, pues una serie de créditos de compromiso para los próximos años. También se van a hacer actuaciones para mejorar la accesibilidad y los espacios públicos, actuaciones en arbolado, alcorques y zonas verdes, mejoras en sistemas de riego, mejoras en saneamiento, instalaciones de los servicios del agua, etcétera. Todo un poco dirigido relacionado con la mejora medioambiental. Bueno, relacionado con las actuaciones para la transición verde y sostenible, pues bueno, hay otra partida también para la sostenibilidad, modernización, digitalización del sector turístico, que bueno, asciende prácticamente o casi a 2 millones. Y el último punto que me gustaría un poco tratar o desarrollar es el de el área de los servicios sociales y la promoción social, concretamente lo que es la acción social. Como veis, el departamento tiene un presupuesto de 33,5 millones prácticamente. Es uno de los departamentos que dispone de una cantidad de recursos mayor. El objetivo es lograr o promover la cohesión social y el apoyo a los más desfavorecidos. Pero sí que creo interesante destacar que en este caso, en el capítulo 2, relacionado con los servicios que se contratan, ¿no? Como ayuda domiciliaria, etcétera, pues tenemos un incremento de 1,5 millones, o sea, un incremento de más del 10% respecto al ejercicio anterior. Al final se trata un poco de que las personas mayores, etcétera, puedan estar más tiempo en su casa, fortalecer ese servicio. Y en el capítulo 4, que es el de las transferencias, pues aquí estamos hablando de las ayudas de emergencia social, que también tendría un incremento de 635.000 euros. Como he dicho antes, la ayuda domiciliaria aumenta en 818.000 euros, principalmente el nuevo contrato que se va a licitar con la empresa, pues va a salir en estas condiciones.
Luego, las ayudas de emergencia social también se aumentan en 557.000 euros. Esto es debido a que se amplía el abanico de ayudas, ¿no?, al alquiler y alimentarias de las personas que están en situación más desfavorable en nuestra ciudad. Y lo mismo ocurre para el caso del gasto en inserción social. Y por último, bueno, también hay en el área o en la partida relacionada con la prevención de la infancia y familia, pues aumenta también 240.000 euros. Principalmente pues aumenta la partida destinada al servicio de detección temprana e intervención precoz de situaciones de vulnerabilidad, sobre todo en lo que se refiere a la protección infantil y adolescente. Y para eso también se va a contratar un servicio de psicólogos para que se hagan responsables de los casos de desprotección leve o moderada, ¿no? Entonces, para poder hacer este tipo de actuaciones, pues se va a incrementar la partida destinada. Eso. Por mi parte, de unidaldetik hori zen, pixkatxoa saiatu naiz bideratzen, gizarte kontseiluari zer interesatu dakiokeen, aurrekontuen inguruan, saiatu naiz azaltzen zergatik daukagun diru kopuru hau, zergatik daukagun baliabide kopuru hau, nondik ateratzen den, eta zertan gastatuko dugun, eta zeintzuk izan diren gure lehentasunak, edo gure prioridadeak, ez? Badakit oso zaila da, orduak eta orduak egon gintezke hemen hitz egiten banan partida guztiei buruz, baina saiatu naiz behintzat sintetizatzen edo laburtzen gure ikuspuntutik zeintzuk diren nabarmendu beharreko aktuazioak, edo ekimenak. Beraz, ez dakit zuen eskuberatzen naiz, nahi zuen esanetara gatzen naiz, galderaren bat egin, zerbait argitu, zuen esanetara. Bai, barkatu, aztu zai, baina, puntatuta neukan, begira, hemen jarri dute linka, donostia.eus atarian, hor aurrekontuen zail bat dago, da hor sartu ezkero ja 2023ko proiektua bertan dago. Bai, eskuragarri. Baina da, hasierako proiektua da, oraindik ez da behin betiko aurrekontua, baina, bai, ikusteko. Bai. Hori eskuragarri dago web horrian bertan. Eskerrik asko zure ahalenagatik. La verdad es que quiero de verdad agradecerte el enorme esfuerzo que has hecho para en 25 minutos sintetizar todo esto y centrarte en los aspectos prioritarios, barrios, cambio climático, sostenibilidad, medio ambiente, que la verdad es que es de agradecer. Yo tenía dos preguntas. Por informarme, no por otra cosa. En primer lugar, al final, con todo esto del aumento de las tasas, del transporte público, de las subvenciones, al final, ¿ha repercutido más en el presupuesto del ayuntamiento o no? Y la segunda es, siendo otro tema social también, siendo el problema de la vivienda serio y grave en San Sebastián, pues se ha planteado algo para este próximo año de presupuesto sobre los cuarteles de Loyola o los avances que se van a hacer ahí. Bueno, relacionado con la primera pregunta, antes ya lo he intentado explicar, igual no lo suficientemente claro. Al final, las reducciones que se han aprobado el 28 de diciembre en la Autoridad Territorial del Transporte de Guipúzcoa, influyen directamente. Al final es la aportación que tiene que hacer el ayuntamiento para que Debus pueda equilibrar su gasto corriente, nos influye directamente. ¿El problema cuál era? Que no sabíamos todavía, en el momento cuando estábamos en noviembre ya, con el presupuesto en la cabeza, a punto de aprobar, etcétera, salta esa noticia, pero el problema es que no sabíamos si esa decisión que se iba a tomar iba a seguir financiada o iba a seguir recibiendo ayudas por parte del Gobierno del Estado, por parte del Gobierno vasco, o cómo se iba a financiar esa reducción. Entonces, eso nos impedía tener claro cuál iba a ser nuestro gasto corriente. Como habéis visto, pues al final, la reducción del 50% en la tarifa durante todo un año, pues estamos hablando de 8 millones de euros o más de gasto corriente, que es lo que tenía que aportar el ayuntamiento como ente, a Debus, para que Debus pudiera equilibrar su gasto corriente también. Entonces, hasta que supiéramos
exactamente cómo se iba a financiar esa reducción, pues estamos en una situación de parálisis. Estamos en una parálisis técnica, pues, porque la intervención no nos permitía seguir adelante hasta saber exactamente en cuánto iba a consistir esa cantidad, lo que teníamos que aportar a Debus. Entonces estamos en una situación a la espera. Eso es lo que nos afectó a la hora de plantear el presupuesto. Y respecto a la segunda pregunta, bueno, he comentado un par de actuaciones relacionadas con la vivienda de protección pública. Se va a iniciar ahora el desarrollo de Yarra y del Infierno, pero es verdad que, bueno, a medio o largo plazo entendemos que la principal actuación en materia de VPO va a ser la que se pueda desarrollar en los terrenos que ocupan ahora los cuarteles de Loyola. Entonces, bueno, nosotros desde el año 2021 ya hay una partida disponible para hacer la compra, ¿no? El primer pago de la compra de los cuarteles, pero es verdad que a pesar de que hemos llegado a un acuerdo, todavía no se ha tramitado por parte del Ministerio, pues, por ejemplo, la desafección de los terrenos, etc. Entonces todavía estamos un poco a la espera también de aclarar esa situación para poder seguir adelante con esa operación. Por eso, en este presupuesto, realmente, pues, si miras en la página web y buscas, no aparece nada relacionado con cuarteles de Loyola, porque ya está, desde el 2021 ya tenemos una cantidad que se va a destinar a esta operación. Y luego habrá que diseñar cómo lo vamos a hacer una vez que conozcamos o que tengamos ya definitivamente aprobado la operación. Igual Eneco lo explica mejor, pero... No, es que hay un dato que igual tú no conocías y es la desafección ya se ha producido. Ahora ya está en manos del Ministerio de Hacienda, eso es lo que nos han trasladado. Y entonces, bueno, ya es con ellos con los que tendremos que proceder a la firma. Entonces, en el acuerdo que alcanzamos, previo tenía que producirse la desafección y ese paso ya se ha dado. Entonces, cuando vayamos a la firma del acuerdo, hay que pagar 5 millones de euros, que son aquellos que estaban en el presupuesto del 2021 y que los hemos conservado porque, bueno, aunque la operación se ha ido retrasando, pues confiábamos en que se materializaría. Y después, ya una vez que firmamos el acuerdo, hay que inscribir los terrenos a nombre del ayuntamiento, es decir, serían propiedad del ayuntamiento, con lo cual tendremos que pagar el resto del precio de la compra, ¿no? Eso, pues, previsiblemente sea 6 meses vista aproximadamente, y ahí es donde habrá que diseñar una operación de financiación de esa inversión, que va a ser a medio plazo, evidentemente, y en el que, bueno, pues probablemente el ayuntamiento se tenga que endeudar para poder hacer frente. Pero, bueno, yo creo que está totalmente justificado el que eso se haga así, porque, bueno, pues es una operación importante para la ciudad y después ya recuperaremos esa inversión cuando se desarrolle. Pero, bueno, la previsión un poco era esa. Sí, bueno, y se supone que eso va a ser, ¿no?, la actuación principal que vamos a tener para desarrollar vivienda de protección oficial, pues va a ser una de las mejores oportunidades. Riberas de Loyola. ¿Este resumen? No, este resumen lo he preparado yo este fin de semana para esta exposición, pero bueno, no tengo ningún problema en hacéroslo llegar, ¿eh? Sí, se lo paso a Daniel. Bueno, ya lo tienes. Es que no la exposición. Sí, para ella. Que no tengo ningún problema en compartirlo, ¿eh? Sí. No, si por favor pudierais hablar con el micrófono, porque al grabarse, si no hablas para el micrófono, no queda grabado. No, solo le pedía el resumen. Es que he visto que en la página web está colgado el presupuesto, pero este resumen es interesante. Bai. Esan dizute, gure partetik ez daukagu inongo eragozpenik, Danielek berak badauka eta bidali oso. Ez dut argi ikusi lehenengo kesitoren tartartan, ze portzentaia datorren fondos nexetik. Zengo ikusi de transportean eta
etortzen dela diru kopuru bat, eta aurtengo presupuestoak presupuestotan zer eragina dauka Fondos Next? Guk daukagun aurrikuspena da, 2023an 12,5 milioi euro onartzea Fondos Next. Baina horrez gain, da hori uste dut ere bai, garrantzitsua dela saltzea, Next Generationeko deialdi guztietara, edo bintzat, interesatzen zaigun guztietara orkesteko asmoa daukagu. Horrek esan nahi du hori aldatuko dela. Azkenean Next Generationek egiten dena da, deialdia egiten du, udala orkesten da proiektu konkretu batzutara, normalean partekatutako finantzak da izaten da, alde batetik udalak zati bat, beste aldetik Next Generationen bitartez finantzatzen dira proiektuak, eta orduan gure asmoa da, olako aukerak daudenean aurkestea. Beraz, daukagun kopuru hori, orain lehen aipatu ditudan proiektu batzutan ja hori da, baina izan daiteke beste batzuk hartzen direnean horrietara ere aurkestea. Orain arte, Next Generationen kopurua onartu diguten kopurua izan da 22,5 milioi ingurukoa. Eta urtengorako daukago asmoa 12,5 izateko. Eskerrik asko. Listo? Bueno, eskerrik asko da. Bueno, ja bukatu dugu. Eta orain, gu lan egingo dugu, eta hurrengo urrian berriz hitz egingo dugu aurrekontuari buruz. Gracias de nuevo por vuestra presencia y bueno, pues a partir de ahora iremos viendo cómo, ya con todos estos datos en la mano, iremos viendo a ver cómo, ya tan específicamente centrados en nuestros objetivos, iremos viendo a ver cómo podemos tratar de mejorarlos. Bueno, eskerrik asko eta ondo izan.